Centella asiática es una planta especial. En cosmética se usa para calmar y cuidar. Tiene asiaticócido, madecasócido también. Compuestos vegetales que ayudan a la piel. Centella, centella, en jabón natural. Limpieza suave y bonita, cuidado responsable al formular. Centella, centella, Cicacare para aprender. No es medicina ni cura, es cosmética para la piel. En jabón de glicerina su efecto es más ligero, porque se aclara con agua y no queda el día entero. Pero aporta un concepto muy suave y profesional. Piel sensible, piel seca, rutina calmante natural. Centella, centella, en jabón natural. Limpieza suave y bonita, cuidado responsable al formular. Centella, centella, Cicacare para aprender. No es medicina ni cura, es cosmética para la piel. Combina con avena, pantenol y caléndula, con aloe, jojoba y karité. La fórmula queda única. Si hay rojeces o tirantes, no prometas eliminar. Mejor día acompaña la rutina y ayuda a confortar. No digas cura dermatitis, no digas borra cicatriz. Di limpieza delicada y tu mensaje será feliz. No digas quita psoriasis ni regenera en profundidad. Fórmula con responsabilidad y habla siempre con claridad. Centella, centella, en jabón natural. Limpieza suave y bonita, cuidado responsable al formular. Centella, centella, Cicacare para aprender. Jabones de glicerina, es una joya para la piel. Ay, Para realizar el extracto hidroglicerinado de centella asiática vamos a necesitar un frasco con tapa, agua destilada, glicerina líquida y centella asiática. Una vez filtrado, recuerda que deberás estabilizarlo con Cosgar. Hay otras marcas en el mercado. Siempre pregunta que tu conservante proteja contra hongos, levaduras y moho en soluciones acuosas. Muy importante porque nuestras preparaciones llevarán agua. La centella asiática la pueden encontrar a modo de té, en hojas secas, en polvo. En otros países también por internet la pueden encontrar con el nombre de Gotu Kola, que es la centella asiática. Les voy a mostrar el paquetito, cómo es que viene. Viene súper envuelto, súper protegido. Este polvo de uso cosmético es mucho más fino que el que se puede encontrar, por ejemplo, en España, pero también sirve. Cualquiera de los tres sirve para el extracto hidroglicerinado. Yo voy a utilizar el té. Les voy a decir la proporción que vamos a necesitar. El polvo fino lo voy a utilizar en otro tipo de preparaciones y este también. Pero para que sepan, es centella asiática. Suele venir en un paquetito y yo lo pasé a un recipiente de cristal. Aquí hay menos de 100 gramos. El paquete viene de 100 gramos, pero realmente no ha entrado todo. Entonces, con 100 gramos tienen muchísima cantidad si fuera polvo. Aquí lo dice 100 gramos y es bastante. Este seguramente sea mucho menos, pero nos viene muy bien para hacer nuestro extracto hidroglicerinado. La centella asiática es perfecta para jabones de glicerina tipo Cicacare.
piel sensible, piel seca, piel madura o piel con aspecto irritado. En cosmética se valora porque contiene compuestos como aceticócido, madecasócido, ácido asiático, y ácido madecásico. En un jabón de glicerina, como se aclara con agua, su efecto es más suave que en una crema o un sérum, pero aporta un concepto cosmético muy bonito y profesional. Aporta una sensación calmante. La centella asiática se asocia con fórmulas calmantes y de confort. En jabón puede ayudar a que la limpieza se sienta más suave, especialmente si la combinas con avena, caléndula o pantenol, que es la vitamina B5. Cuando lo vendas, puedes ofrecer tu jabón de glicerina con extracto de centella asiática para una limpieza suave y calmante. Es ideal para piel sensible. Es un ingrediente muy usado en cosmética para piel delicada o con sensación de incomodidad. En jabón de glicerina encaja muy bien en fórmulas sin perfume fuerte y sin exfoliantes agresivos. Te doy un tip. Si quieres formular tus propios jabones de centella asiática, puedes combinarlo especialmente bien con avena coloidal, pantenol, caléndula, manzanilla, aloe vera, aceite de jojoba, aceite de almendras, manteca de karité o leche de cabra. Para preparar nuestro extracto hidroglicerinado de centella asiática, vamos a necesitar un frasco con la capacidad suficiente para poner nuestra preparación. Desinfectamos a conciencia con alcohol de 96 grados. Recuerda que si utilizas un frasco de cristal transparente como el mío, deberás envolverlo, no es amigo de la luz. Deberás macerarlo entre 14 a 21 días en un lugar oscuro, protegido de la luz y del calor. Para el extracto hidroglicerinado de centella asiática, voy a utilizar agua destilada. Esta agua la compro en el supermercado. Como voy a hacer muchísimo extracto de hidroglicerinado, voy a hacer una fórmula que me dejará 200 gramos de extracto final. Y voy a poner 100 gramos de agua destilada. Recuerda que el agua es justamente lo que genera moho, levaduras y hongos. Importantísimo no pasarnos en la cantidad de agua. Para mi fórmula y que quede equilibrada, voy a poner 100 gramos de glicerina líquida. Vamos a poner 100 gramos de glicerina líquida. Recuerda que estoy haciendo una fórmula de aproximadamente 200 gramos en total, una vez esté filtrado. Para mi extracto hidroglicerinado de centella asiática, recuerda que puedes utilizar la planta en seco. Esta yo la he comprado en un herbolario, la venden a modo de té. Puedes conseguir té de centella asiática o también lo puedes comprar en polvo, como te he mostrado aquí. Cualquiera va a servir, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar el té de centella asiática y para mi proporción voy a poner 20 gramos. Importante. Vamos a romperla un poco, por eso es que no la agrego directamente. Tienen que elegir un frasco que tenga boca ancha y que cubra toda la planta que yo voy a poner. Si ustedes eligen un frasco demasiado ancho y la planta no está totalmente cubierta del líquido, deberán ponerlo en otro frasco. Ponemos exactamente los 20 gramos exacto, no sé si sale en cámara, pero estoy poniendo 100 gramos de agua destilada. Primero peso el agua destilada por si me paso,
hacerlo más fluido, lo puedo volver a poner en el recipiente. Recuerden desinfectar el frasco para hacer eso, para que no haya contaminación cruzada. Luego pongo la glicerina vegetal, que es mucho más espesa y tengo muchísima menos probabilidad de pasarme las cantidades. Y luego voy a poner centella asiática. Importante, romperlo un poquito más. No tenemos que hacer polvo, pero sí romper un poco los palitos o las hojas. Lo pueden hacer con una tijera también o en un mortero. Yo lo voy a hacer en un mortero, por lo menos machacarlos algo. En un mortero limpio y desinfectado. Recuerden, si quieren ofrecer jabones de calidad o productos de calidad, siempre tienen que tomar medidas extremas de higiene. Vamos machacando muy poquito. Ya lo tenemos pesado. Al menos para romperlo. Si no lo rompemos, como nuestra planta ya está seca, va a ser mucho más difícil extraer los principios activos. Si los rompemos, si los machacamos, si los arañamos un poco, vamos a generar pequeñas roturas que van a liberar sus principios activos más fácilmente. Otra opción, si no quieren trabajar con mortero, pueden utilizar el molinillo. Solamente van a darle apenas unos toquecitos para romper lo que es nuestra planta. Apenas lo rompemos. No lo vamos a llevar a polvo. Y lo integramos aquí con tijera, molinillo o mortero. Una vez tengamos todo molido o machacado, vamos a integrarlo y recuerden que deben todas las hojitas de centella asiática o si fuera polvo estar húmedo y cubierto por nuestra base. Es importante macerarlo en un lugar oscuro entre 14 a 21 días. Si prefieren el método rápido a temperatura controlada, pueden utilizar una yogurtera o baño María a baja temperatura, aproximadamente por 2 a 3 horas. Luego, una vez saquen el baño María o lo saquen de la yogurtera, deberán dejarlo reposar aproximadamente 24 horas para filtrarlo. Una vez esté filtrado, lo que vamos a hacer es agregarle el Cosgar. Vamos a poner 1% de nuestra preparación filtrada. Para eso deberán de pesar el extracto final. En mi caso, ya que voy a hacer 200 gramos y aproximadamente deberá quedar 200 gramos de líquido, voy a poner 2 gramos de Cosgar. Si lo maceran con el método lento, no olviden todos los días o cada 2 días agitarlo para que las hojitas vuelvan otra vez a hidratarse y podamos seguir sacando principios activos. Vamos a filtrar la centella asiática y vamos a añadir el Cosgar.
Espero que te haya servido la información. Nos vemos en el próximo video.